Hola a todas. Mi nombre es Claudia Rodríguez, soy una activista travesti chilena. Cuando yo me presento, me gusta decir que además de ser pobre, soy una travesti sidosa, soy una travesti resentida y además con ganas de venganza. ¿Me entienden? ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. De acuerdo. ¿Se escucha bien? ¿Se entiende mi voz? ¿Sí? Ya. Sí. Bueno, entonces yo me defino principalmente como una activista travesti, y últimamente entonces uso todo a mi favor, todo herramienta de comunicación y cultural que sirva para decir aquí en este territorio que nosotras las travestis existimos. Existimos incluso antes de que apareciera el SIDA. Claro, y entonces siento yo que la escritura, la poesía, la performance, el teatro, la lectura pública, para mí son estrategias de activismo, ¿no? Que es eso, dar a conocer que nosotras existimos, que nosotras hemos vida desde todos los lugares posibles de la sociedad. Y por lo tanto, entonces, por eso una es resentida porque no ha tenido oportunidades de poder elaborar un discurso respecto de nuestra defensa, respecto de nuestro derecho a existir en este mundo. Por lo tanto, entonces, al tomar conciencia, dada el conocimiento que uno ha tomado sobre los derechos humanos y últimamente también por el tema del feminismo, ya esos dos cruces han sido claves para hacer reflexiones críticas respecto, por ejemplo, de mi biografía, pero también de la biografía de mi comunidad en este territorio. Reflexiones como por ejemplo esta, nos vino encima la epidemia del VIH-Sida en los años 80, ¿no es cierto?, a mediados de los años 80, y eso hizo que mis compañeras travestis se murieran de SIDA sin haber escrito cartas de amor porque estábamos excluidas del sistema educacional. Y eso se veía desde la propia comunidad trans, travesti, transgénero, transexual acá en Chile, como algo normal, natural, sin ninguna posibilidad de transformaros. Por lo tanto, entonces fui haciendo esos cruces y los fui relatando, pero desde justamente este lugar que es como últimamente estoy sintiéndolo con más claridad, que es un rincón, ¿ya? Es un rincón del mundo desde donde yo he instalado esta voz, ¿ya? Es un rincón eh, desconocido, es un rincón apartado, ¿no es cierto?, apartado y excluido de la posibilidad de participar de las luchas y sobre todo de las luchas sociales, de clase, de raza, luchas sociales que tienen que ver con la explotación de nuestra existencia, con la esclavitud, ¿ya?, con la persecución y el exterminio de comunidades distintas como eso les podría contar un poco para que después vayamos como conociéndonos más y responder un poco sus inquietudes. Además también me interesa saber qué piensan ustedes, cómo se la viven allá. Claudia, ¿te puedo hacer una pregunta inicial? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. ¿Qué significa para vos escribir una carta de amor? Porque es una línea muy, muy linda del poemario que muchas de nosotras, como
desde la introducción del texto, muchos de nosotros morimos antes de poder escribir una carta de amor, o algo así. Entonces, ¿qué significa para vos escribir una carta de amor? ¿Es un símbolo? O sea, ¿cómo estás entendiendo esa reflexión sobre una carta de amor? Dice tanto de la desesperanza travesti. Yo he conversado, una dimensión es que yo he conversado, y esto surge, esta declaración surge porque lo conversé con mis compañeras travesti, es que porque ellas me decían, ¿para qué escribir una carta? ¿Te imaginas que yo le escribo una carta al hombre de la esquina o al hombre que vende las papas que yo siempre veo en la feria y me apasiona ese hombre, y si él recibiera una carta de una travesti, de esta travesti, ya lo más probable es que saliera persiguiéndome para pegarme, ¿ya? Por lo tanto, entonces, en la materialidad, en la realidad de una travesti es imposible imaginar la posibilidad de ese gesto, ¿ya?, tan heterosexual, ¿ya?, por lo tanto, entonces tan alejado de nosotras. Entonces, primero que nada, estoy hablando de un imposible. Estoy hablando de un imposible que nos sucede a nosotras cotidianamente como travesti. Hay sueños que no podemos tener, ¿ya? Y escribir una carta de amor es como uno de esos sueños prohibidos que ha sido tan históricamente prohibido que ya no los tenemos. Y cuando aparece una con esa curiosidad, lo primero que hacemos es reírnos de esa posibilidad. Te van a sacar la mierda a guaracazos, ¿ya? Te van a romper la cara por ese atrevimiento, porque es algo imposible. Y bueno, también tiene otras lecturas, porque además también a mí me interesa plantear temas y que queden abiertos y que cada una pueda interpretar desde su propia vivencia. Pero una de las opciones de interpretación que podrían ser como más teórica tiene que ver con que podría tener que ver con qué podría decir una carta y por lo tanto entonces cómo podría vivir el amor una travesti, que tiene que ver con esas cosas, una carta de amor. ¿Cómo vive el amor una travesti? Y mi percepción es que una travesti vive el amor de manera arbitraria. Una vive el amor sin que el otro te ame, ¿ya? Por lo tanto, entonces, aquí podría existir la posibilidad de escribir una carta a alguien que nunca te consideró un cuerpo amado, un cuerpo para ser amado, ¿de acuerdo? Una ama sola. Una, entonces, a lo mejor el cuento que una se cuenta es personal, ¿ya? Por lo tanto, entonces podría haber un acercamiento a la posibilidad de escribir una carta desde un cuerpo travesti solo para declarar amor, pero no necesariamente para que eso implique otra cosa más que la sola declaración de amor, ¿ya? Y entonces, claro, es como pensarlo desde mi perspectiva como travesti, es como pasar la carta y salir arrancando, salir huyendo, o sea, es esto nomás y no espero respuesta, pero quería decirlo. Es como la cuestión de una carta sin respuesta es interesante porque también, como te conté ayer, en este curso también escribimos muchas cartas. Dada la situación política de Estados Unidos últimamente, uno de los proyectos activistas que organizamos acá, en este salón, fue precisamente escribir cartas sin respuesta, ¿no? Y me parece que también para nosotros en este momento es un gesto importante, la carta sin respuesta, porque también la carta es la carta de una, ¿no? La carta sin respuesta va hacia una persona, pero también es una carta
desde un lugar específico que muchas veces sirve más para la persona que escribe la carta que para la Claro. persona que potencialmente recibiría la carta, Claro, ¿no? claro. Sirve más a la persona arrinconada. Sí. Ujú. Bueno, la verdad es que yo quise hacer como una entregar elementos teóricos, pero en este momento me surge eso, esta cosa muy relacionada con la privación de una existencia travesti, ¿ya? Yo he estudiado un poco esta posición de la desesperanza aprendida que a nosotras de alguna manera nos marca nuestra vida. Cuando yo entregaba preservativos para que mis compañeras se protegieran, ¿no es cierto?, en las noches de Santiago, ellas pensaban y planificaban en vender a tal precio los preservativos para ganar más plata, pero también se encontraba con la posibilidad, con la realidad de que los clientes muchas veces pagaban más por no usar preservativo. Entonces, frente a esa situación, mis compañeras decían, bueno, de algo hay que morir, de algo hay que morir. Es decir, en nuestra existencia, como travesti aquí en Chile, en Santiago, no tenemos un proyecto de vida, ¿ya? Por lo tanto, entonces, también la muerte tampoco es importante. Desde esa desesperanza aprendida surge entonces el tema de gritar esto, de que todo el mundo tiene la posibilidad de escribir una carta de amor, entregársela a alguien y que eso implique una posible respuesta. Te das cuenta que quizás lo más importante a lo que nosotros renunciamos al hacer una carta de amor o al no hacer una carta de amor, también renunciamos a la posibilidad de una respuesta, porque ya sabemos que esa respuesta es un imposible, porque el mundo ya está dado, porque el mundo no se va a transformar, porque el mundo no es para mí, ¿ya? Ese lugar, ese rincón es el que yo intento relatar. ¿Entendieron esa última parte? Que cuando Claudia estaba trabajando como activista, iba por las calles a entregar preservativos, condoms, ¿no?, a otros trabajadores sexuales, y muchas veces decían que a mí no me vale esto porque o lo voy a vender al condón o los clientes pagan más por no usar el preservativo, ¿no? Entonces, eso implica mucha transmisión del VIH, ¿no? Y que el proyecto de vida no existe, ¿no? Que no hay una proyección, no hay una idea de futuro, ¿no?, de vida, ¿no? Y por eso escribe, dice Claudia, desde un lugar arrinconado, desde un, like a corner, ¿no?, like a rincón, ¿no?, una esquina, ¿no? Ya. Entonces, vamos con algunas preguntas de tu público, Claudia, tu público virtual. A ver, amores, ¿qué preguntas tenemos para Claudia Rodríguez? Sí, bien. También, Hola, ¿cómo es tu nombre? Bianca, hola. Hola, hola. También en la introducción dices que pues, murieron jóvenes antes de ser felices. Quiero saber qué significa ser feliz en tu opinión. ¿Es ser amado o es algo más grande? Tiene que repetirme la pregunta porque no la entendí, no escuché muy claramente. Dice que también en la introducción del texto hablas de que muchas de las compañeras murieron antes de ser felices. Entonces, ¿qué significa la felicidad o ser feliz en este contexto? Bueno, a primera vista podría ser tener lo que las otras personas tienen, ¿ya? Nosotras podríamos ser espectadoras de la vida de otra gente, ¿ya? Podríamos decir, al hablar de la felicidad, podríamos decir que nosotras presenciamos la vida feliz de otra gente. La gente va, viene, compra,
va a la playa, se viste bonito, se peina, pero para nosotras, por ejemplo, siempre está el complejo o el defecto de ser raras, monstruosas. Por lo tanto, entonces, aunque nos esforcemos por acceder un poco a lo que los demás tienen, ya a pesar de eso, se nos nota, se nos, se nos ¿cómo se llama? Evidencia la rareza, la monstruosidad, este pegoteo, ¿ya? Este pegoteo entre que somos descendencia de pueblos originarios enfrentado a una modernidad, ¿ya? A una tecnología de belleza, a, a ese uso económico de ciertas tecnologías que no van a poder borrar nuestro origen, nuestra biografía. Entonces yo podría estar hablando en ese momento respecto de la felicidad, es que hay personas que no pasan, no viven las situaciones que yo vivo y viven unas que yo quisiera tener que no me hicieran sufrir. Quizá miro, por ejemplo, el trabajo de otras personas, quizá miro cómo otras personas se relacionan afectivamente, sexualmente, y yo no. ¿Ya? El desarrollo de la vida de otros evidencia mi carencia, mi arrinconamiento, y este arrinconamiento que tiene estas características de haber sido excluida, por ejemplo, de oportunidades desde la infancia, desde muy temprano. No sé si logro responder tu pregunta. Sí, gracias. Sí, ¿otra pregunta aquí? Aquí hemos hablado mucho de la normatividad. El profesor nos explicó cómo siempre las personas quieren como por ejemplo el movimiento gay, las personas siempre han querido como tener una casa, hijos, lo mismo que las otras personas. Esa felicidad que usted habla es algo, es como querer ser normal como todo el mundo, y si es así, no sería como la idea del activismo no sería como romper con esos esquemas de normatividad en vez de formar parte de ellos. Hay un régimen. Aquí ha llegado Yuderkin, Espinosa y Ochipuriel y han hablado de un régimen político heteronormativo obligatorio. Nosotros también somos víctimas de ese régimen, por lo tanto, entonces nuestra construcción está dentro de este sistema en donde no se nos dan, por ejemplo, los recursos para poder hacer reflexiones críticas respecto de esto que tú mencionas. ¿Acaso es posible desobedecer? Ya, la tendencia en un régimen es que por convicción o a la fuerza, una tiene que adherirse al régimen. Muchas veces en nuestro caso es por la fuerza, porque nos golpean nuestros padres, porque nos golpean nuestra familia, nos golpean los vecinos, nos golpea todo un sistema. Por lo tanto, entonces, una piensa que lo esperable, que lo mejor es la heteronormalidad. Por lo tanto, entonces, quisiéramos esa felicidad, quisiéramos tener acceso a esa felicidad heteronormativa. Por lo tanto, entonces, después podría ser mucho después, si es que una tiene la posibilidad de reflexionar respecto a los derechos humanos y principalmente respecto del feminismo, ¿no es cierto? Una podría hacer otras reflexiones, pero esas teorías no están al acceso en nuestras comunidades, en nuestras localidades, ni siquiera en el sistema educacional. Por lo tanto, entonces, una si es que tiene acceso a pensar, ¿ya?
podría hacerlo a través de estas teorías o estas declaraciones universales, ¿no es cierto?, de derechos humanos, pero posterior, ya grande, incluso ya vieja, ya mayor. En mi caso, por ejemplo, yo, dado que comencé a participar en las organizaciones, comencé a ingresar, a entender la Declaración de los Derechos Humanos y todo lo que implica la teoría feminista para preguntarme y conflictuarme con mi biografía y esto de ser una sujeta crítica, ser una sujeta capaz de hacer reflexiones a pesar de ser pobre, a pesar de ser marginal o marginada, ¿no es cierto?, a pesar de que no se dieron las mejores condiciones para mi subsistencia o no se dan las mejores condiciones para la subsistencia de personas travestis en esta sociedad, en mi caso puedo reflexionar porque tuve estos accesos, a preguntarme eso, a retroceder en mi memoria y plantearme momentos de mi memoria que podrían haber sido distintas. ¿Ya? Por eso escribo, por ejemplo, de mi infancia, por eso escribo de mi juventud, por eso escribo de la biografía, ¿sí? Porque me di cuenta de que ahí hay un hito de la construcción travesti, pero además también no solamente de la construcción de un cuerpo travesti, sino que de Santiago, donde yo vivo, de este territorio, pero también de este territorio que se llama Chile, ¿de acuerdo? No sé si logro responder tu pregunta. Muy bien, muchas gracias, querida. ¿Otras preguntas? Gracias. Este es Oscar. Hola, Claudia. Hola. Bueno, me llamó la atención el uso de la palabra pecado en tu obra. Reiteradamente. ¿Pecado? Pecado, sí. Uh-huh. ¿Crees tú que es tal vez a raíz de que Chile es un país influenciado por el catolicismo, como muchos países de Latinoamérica, y crees que esto está cambiando? Y siguiendo la pregunta, ¿crees que si está cambiando las cosas, es más fácil ser travesti ahora de lo que era tal vez antes, en tu juventud? ¿Ya? ¿Escuchaste la pregunta? Sí, escuché algo, pero no toda. Reitero que la pregunta... ¿Es fácil ser travesti hoy? Es que si es más fácil por un lado, y por otro, ¿cuál es la influencia del catolicismo en Chile? Y que si está cambiando ahora la influencia del catolicismo en Chile. Yo no creo que sea más fácil ser travesti en Chile. Yo creo que es que hay personas que podrán decir que sí, que se ve más travesti de día, por ejemplo, o hay travestis más organizados. Mi percepción respecto de eso es que hay un fortalecimiento del neoliberalismo, ¿ya? Es decir, podría haber presencia de travesti en la sociedad, pero no de cualquier travesti, sino que de un travesti que tiene acceso a un recurso económico importante, ¿ya? Y eso le permite, por ejemplo, no vivir en poblaciones de riesgo, en poblaciones periféricas en donde hay más discriminación. Por lo tanto, entonces uno podría decir, oye, pero si hay lugares en Santiago, hay barrios en el centro de Santiago donde sabemos que viven chicas travestis que arriendan departamentos, ¿no es cierto?, y se manejan bien. Bueno, pero son un grupo, ¿ya?, que se adhiere perfectamente al modelo neoliberal, que van a generar recursos para poder sostenerse económicamente
como si fueran ya personas educadas, personas formadas, personas que no trabajan en lo que en realidad trabajan. Da la impresión de que no trabajan en lo que en realidad trabajan, que es siempre la explotación sexual. Por lo tanto, entonces, claro, se convierten cierto grupo de personas travestis visibles en Santiago, se convierten en un grupo de personas discriminadas, pero que ejercen discriminación con otras, que tienen otras características físicas, económicas, incluso raciales. Por lo tanto, entonces se convierten en personas que parecen ya pertenecer a la clase media, que quieren pasar como burguesía, ¿ya? Pero niegan sus orígenes y no problematizan eso, lo que implica entonces ser una persona con estas características y además negar los orígenes. Por lo tanto, entonces hay como una especie de acceso al neoliberalismo, pero te convierte finalmente en una persona fascista, ¿no? Claro. Vemos. Hace como 3 semanas leímos la novela de Lemebel, Tengo miedo torero. Y en la novela, claro, existe esa confrontación entre la loca del frente, ¿no? que es uno de los protagonistas, y el revolucionario, ¿no? Entonces hay una cuestión, no sé, me pregunto si en Chile ves esa tensión constante entre un arribismo para la figura travesti y la revolución. Acá tenemos también la muerte de Fidel Castro, un repensamiento de lo socialista, Chile también con su historia, con Allende, etc. ¿No? Entonces yo me pregunto sobre esa cuestión de la tensión entre una revolución, entre revolución y burguesía, por así decirlo. Es una cuestión de clase, no sé. Claro. Es re complejo, desde mi perspectiva es re complejo porque la influencia del no asumir los fracasos, ¿ya? De la democracia, a no asumir los fracasos de la izquierda en nuestro país, ¿ya? El no asumir el fracaso de los discursos revolucionarios frente a esta necesidad de tener que vivir mejor, pero salvándose solas, ¿ya? Por lo tanto, entonces, de la travesti, del grupo travesti que estaba hablando, hay un individualismo, ¿ya? Que no necesita en absoluto, ¿ya? Saber que la otra se está muriendo de SIDA, ¿ya? Entonces, finalmente, esas son las prácticas que vemos en Chile, desde mi perspectiva. Hay un individualismo, hay no querer asumir el fracaso, ¿ya? También está presente estas malas prácticas políticas, empresariales, que se vinculan y finalmente entonces usan todo a su favor de manera impune sin tener que ir a la cárcel. Entonces, claro, hay una comunidad, un pueblo, una sociedad que ve eso, somos espectadores de eso y no tenemos ninguna capacidad de reaccionar frente a eso. Y el mundo sigue, y Chile sigue, y tenemos que vivir mañana. Por lo tanto, entonces, eso desde mi perspectiva implica que se está fortaleciendo el neoliberalismo y lo vemos en las prácticas cotidianas que son individuales, ¿de acuerdo? Incluso aquí en Chile, por ejemplo, podemos marchar porque han matado a una mujer y o le han sacado los ojos, pero sin embargo, a pesar de que marchamos, no pasa nada, en el gobierno no sale nadie, no cae nadie,
¿ya? Aunque marchemos, tenemos que ir a trabajar mañana porque el país continúa. Entonces hay como un fracaso social desde mi perspectiva. Son serias las alumnas. Son re serias las alumnas. Yo trato de ser la divertida, pero siempre llegan serias esas alumnas. Sí, aquí. Hola. ¿Qué es la significación del formato? ¿El formato del libro? Ya. Pregunta por la cuestión del diseño gráfico del texto Cuerpos para odiar. ¿Cuál es tu inspiración o tu idea en términos del formato del texto? Mira, primero que nada, no fue tan pensado, pero fue bastante sentido. Yo era parte de un taller de escritura, de poesía, con el escritor Diego Ramírez, que nos mostró unos fanzines que son fotocopiados por las mismas personas que escribían sus poemas, y también nos mostró unos libros cartoneros, ¿ya? También fotocopiados, con reutilización de materiales, ¿no es cierto? Y eso, bueno, toda esa mirada a mí me dio la posibilidad de ir experimentando con los recursos que yo tenía, ¿ya? Con un computador, ¿no es cierto?, pero en Word, pensando siempre que lo podía fotocopiar, lo podía doblar, y también entonces pensándolo, asumiendo toda la precariedad, ¿ya? Asumiendo la precariedad de escribir, asumiendo la precariedad tecnológica, asumiendo la precariedad en la historia, en la forma de escribir, en los problemas de escribir, ¿no es cierto?, asumiendo este problema político del analfabetismo de la comunidad, y también nuestra biografía, es decir, recordando un poco de cómo mis compañeras se hacen su ropa para ser unas estrellas de cine en la noche, entonces cómo pegaban los materiales, el cuero con el género, las plumas con las plumas para hacer un traje de noche, ¿no es cierto? Cómo reparaban las panties de internet, ¿no es cierto? Entonces siempre esta cosa de una escritura cartonera, una escritura a mano, artesanal. Ya en algún momento escuché que lo travesti era una artesanía, porque vamos pegando, ¿no es cierto?, cortando y pegando, ¿no es cierto?, para hacer no únicamente nuestro vestuario, sino que también reparar el corazón, reparar los fracasos, tener que repararnos para un nuevo día, ¿no es cierto?, tener que repararnos con retazos, el que nuestro amor nos escupió o nos acuchilló, o nos golpeó, o nos quitó la plata, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ver con la propuesta de una escritura travesti y intentada en ese libro que se llama Cuerpos para odiar, que también asume los crímenes, ¿no es cierto?, que han ocurrido en Latinoamérica y los muestra descarnadamente, en donde además también lo curioso es que estas imágenes de las compañeras travestis asesinadas en Latinoamérica son fotografiadas muchas veces por los periodistas sin que la policía les impida fotografiar, porque si ocurre cualquier otro crimen en la calle, lo primero que hace la policía chilena es tapar los cuerpos. En el caso de las travestis no se tapan los cuerpos, se exponen y permiten que los medios de comunicación graben y fotografíen para hacer públicas estas imágenes de cuerpos, ¿no es cierto?, tirados en la calle, asesinados o muertos, ¿no es cierto?, sin ningún pudor,
para un poco también aleccionar a las demás travestis que tengan cuidado, que podría ser que les tocara a ellas por ser quienes son, ¿de acuerdo? Entonces hay como una violencia en esas imágenes. Entonces la propuesta del armado del libro, ya que lo armo yo con mis propias manos, ¿no es cierto? Ideé toda una fórmula para que me pudiera funcionar un Word precario, que al fotocopiarlo y al doblarlo se pudiera ver ya el borde que toca la hoja y se pudiera entender. Entonces, no sé si me explico, entonces lo armo a mano, superando todas las dificultades de no manejar el Word y darle más espacio para que la hoja quede como más fácilmente leíble, ¿ya? Entonces, es toda una, desde mi perspectiva, es toda una muestra, ¿ya? Trata de relacionar esto, nuestra vida cotidiana, precaria, parchada, con la escritura y la presentación del libro. Te No sé si muestro lo- igual que tengo el mío acá también. Eh, Mi ejemplar que compré en Santiago hace 1 año y medio más o menos. Claro. Entonces, claro, Traficado, sí. tiene, una amiga me decía, no es una obra de arte, pero es un registro, ¿de acuerdo? Y eso para mí es como lo importante, que sea como el primer registro, el primer esfuerzo de una travesti que reconozca nuestra historia en este territorio. Ujú. ¿Otras preguntas? Sí. Mencionaste mencionó la violencia en contra de los travestis y la forma en que la policía no cubre los cuerpos y las marchas de los activistas que al final no son escuchadas. Yo quisiera saber como cuál podría ser como una forma de activismo que pueda ser más influencial que una marcha y también que si esa no respuesta y esa como esa demostración de los cuerpos es como una acción directa del gobierno para como censurar a los travestis, como decir aquí no, eso te va a pasar a ti. Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta, Joseph? Sí, tiene que ver con diferentes formas de hacer activismo. Por un lado, mencionaste la cuestión de la portada del libro y la política de la policía de no cubrir, de no tapar los cuerpos asesinados en el contexto de cuerpos travesti. Pero por otro lado, mencionaste cómo hacer activismo, cómo salir a la calle para protestar, manifestar en contra de no solo estas prácticas, sino también de esa normatividad, ¿no? que mencionaste. Entonces, ¿cómo ves vos no solo salir a la calle, sino otras formas de hacer activismo en tu perspectiva? Desde mi perspectiva, estamos un poquito acorralados, ¿ya? No hay ninguna posibilidad de incidencia en nuestro país, no hay ninguna posibilidad de relacionarnos horizontalmente o de alguna otra forma con el Estado y el gobierno. ¿Mm? Eso está demostrado en estos años, desde el momento en que se supone que terminó la dictadura militar, desde que comenzó la democracia hasta hoy, ¿ya? Quedó desde mi perspectiva demostrado que no hay contacto, no hay posibilidad de incidencia, y si es que se piensa que la hay desde mi perspectiva, es
es para que nuestra comunidad ingrese, ¿ya? Pensando que es la libertad, ingrese al neoliberalismo y entonces se convierta en nuestra comunidad en clientes, en existencias que pueden consumir, ¿verdad? Libres libres al libre mercado, ¿no es cierto? En donde justamente las personas van a creer, este sistema va a hacer creer que las personas son libres porque pueden consumir, ¿de acuerdo? Las travestis creemos eso, ¿ya? Por lo tanto, entonces, cuando el gobierno, el Estado nos considera, es para que, claro, ocupemos esa libertad, una libertad que nos ata y que hace que únicamente podamos ser ciudadanos cuando tenemos recursos, pero cuando quedamos en la pobreza, porque además también las posibilidades que tenemos nosotras de hacer recursos es porque es cuando somos jóvenes, pero cuando envejecemos, cuando nos enfermamos, nos convertimos en existencias dependientes de otra existencia. Por lo tanto, entonces, no tenemos ya una incidencia porque no tenemos una voz legítima y por lo tanto, entonces, estas instituciones como la iglesia o las instituciones del gobierno, de derechos humanos, ya van a tener siempre desde mi perspectiva este doble juego, ¿ya? Es necesario que las travestis tengan derecho, ¿no es cierto?, que existan leyes específicas para ellas, pero ya tienen que ser mujeres, parecer mujeres, no hacer escándalo, ser unas blancas palomas. ¿Y qué pasa? Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con las que no somos así? ¿Ya? Entonces hay una perversión ahí. Claudia, al respecto, en el curso que se trata más que nada sobre cómo criticar la masculinidad, usábamos un concepto al comienzo del curso que era el hombre-hombre, ¿no? El hombre macho. Y me parece interesante lo que decís ahora sobre la normatividad de la mujer-mujer, ¿no? Claro. Entonces, porque eso se conecta con lo que estás diciendo sobre la ascendencia social, ¿no? La normatividad inclusive dentro de la comunidad travesti para alcanzar cierto nivel económico, para ser sujeto de consumo, pero también tiene que ver con la construcción, la tecnología del cuerpo, ¿no? Claro. A nosotras se nos ha hecho creer que un valor de los derechos humanos es la belleza, ¿ya? Entonces, claro, usamos todas las tecnologías posibles para parecer mujer, pasar piola y que eso entonces nos libere de la violencia en la calle, de la violencia institucional. Claro, mis amigas dicen, mi amiga me dice, a mí me han dicho que soy tan bonita que no merezco pasar por esto, ¿ya? Porque me pidan el carnet, o porque vean, o porque se sorprendan porque mi carnet tiene el nombre de hombre. Entonces, claro, mira cómo fundamentan un derecho, cómo se nos ha creado que así se fundamenta un derecho, ¿no? De una forma tan fascista, en donde se le da tanta importancia a la imagen. Ya, entonces aquí están metidas la iglesia, están metidas las instituciones del Estado, están metidas los medios de comunicación, que los dueños de los medios de comunicación son empresas privadas con fines de lucro, ¿no? Por lo tanto, entonces se produce toda una confabulación ya de un discurso que fortalece el régimen, ya un régimen clasista, racista, ya eurocéntrico, entonces aquí todas se creen blancas, ¿ya? Todas creen que Europa, todas creen que Europa es el modelo que hay que seguir.
todas creen que cuando se mueran se van a Europa, como si Europa fuera un paraíso. A ver, más preguntas, queridas. Hola. Hola. ¿Piensas que tu libro sirve como inspiración o una forma de apoyo para niños que se sienten rechazados y odiados por sociedad? No entendiendo. Que si sientes que tu libro sirva para apoyar a niños o niñas que se sientan rechazados por la sociedad. Yo espero, sí, espero que sea algo que puedan, que los adultos permitan que los niños lean, ya, ¿no es cierto? Porque todo pasa por los adultos. Entonces, a mí me pasa que cuando yo lo ideé, ya, cuando yo lo ideé, pensé principalmente en mis compañeras de ruta, las que trabajan en la calle, las que están ahí a mi lado, ¿ya? Es un poco lo que yo, para las cuales yo pensé en que podría ser útil, porque además también me parece que mis compañeras deben escribir, deben recordar, deben hacer memoria, deben asumir su biografía. A mí me han pasado un montón de experiencias y una de esas es la que me motivó a hacer este libro. Por ejemplo, aquí en Chile durante los años 70, ¿sí? Había una casa que se llamaba la Casa de la Tía Carlina, en donde al principio había mujeres que hacían cabaret, pero después comenzaron a hacer cabaret travesti. Y entonces fue en un momento de la dictadura militar, fue bastante conocido, popular, ¿no es cierto? Y bueno, un grupo de estas travestis formó un ballet que se llamó el Blue Ballet y viajaron a Europa, ¿de acuerdo? Y con el tiempo, cuando yo empecé a hacer activismo, en los años 90, 95, yo me encontré con un grupo de travestis viejas, ya mayores, que tenían una peluquería en una comuna periférica, ¿de acuerdo? Entonces me recomendaron ir a conocerla y entonces ellas quisieron hablar conmigo, yo les llevaba preservativo, pero ellas ya eran señoras, ¿ya? Y me contaron entonces que habían formado parte del Club Ballet y que entonces ellas se habían ido a Europa, en Europa se habían operado, y habían supuestamente cambiado su identidad, ¿no es cierto? Y que además también se habían casado y ya tenían entonces matrimonios heterosexuales, ellas se hablaban de sí mismas como si fueran heterosexuales y también me contaban que habían adoptado hijos, ¿ya? Pero había como un doble discurso porque en un momento una de ellas dijo, me contaba de que próximamente se iban a reunir un grupo de travestis de esa época a recordar, ¿ya? Y que era como el momento más libre que tenían, ¿ya? Es decir, todo lo que me contaban sobre su vida en Europa, sobre su matrimonio, sobre la maternidad, ¿no es cierto? Y sobre esa peluquería que tenían ahí, era sostenida en la negación de que eran quienes eran. Pero cuando se juntaban específicamente entre ellas, en un lugar protegido, únicamente entre ellas, terminaban recordando su pasado, ya alejándose de su pasado, pero en un lugar súper acotado de su propia existencia. Por lo tanto, entonces yo dije, eso no lo quiero para mí. Yo no quiero tener que estar viviendo una dimensión de mi vida con ciertas personas y otra dimensión de mi vida con otras personas. Yo no quiero hacer esa división. Por lo tanto, entonces, yo pienso que
el hacer este libro, desde mi perspectiva, para mí tenía esa intención, tenía la intención de que nos pudiéramos liberar de los dobles discursos, de asumir lo monstruosas que somos, principalmente nosotras mismas para enfrentar todo el mundo, antes que todo, y que además también eso nos significara que no fuéramos historias para ser ocultas. A mí me interesa que nuestra historia dolorosa, fracasada, monstruosa, tortuosa, acorralada, la podamos decir para que otras se liberen. Al respecto, esa cuestión de la monstruosidad quedó como un tema muy importante en la clase pasada, hace 2 días. Entonces, me parece que ahora que lo mencionas, ¿qué significa la monstruosidad o cómo es para vos utilizar constantemente el leitmotiv, ¿no? el tema de lo monstruoso en conexión con lo travesti para vos? ¿Qué significa eso? Bueno, tiene que ver un poco con decirle a mis compañeras, asumamos, ¿ya? Este grupo de travestis que yo conocí de la época de la tía Carlina me decían a mí no se me nota que soy una travesti. Yo paso por señora, pero una le veía la cara y tenía en la cara silicona, por montones de silicona en la cara. Y ella tenía la pretensión de que yo creyera que eso no era un antecedente de nuestra característica, de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestra biografía, de nuestra marginalidad, de nuestra sobrevivencia. Entonces lo que yo digo es eso, asumamos que sobrevivimos, ¿ya? Y entonces para el sistema eso es monstruoso. Es monstruoso, es horroroso que alguien que debe guardar silencio hable, diga, levante la voz y además diga lo que dice, ¿ya? Es decir, que le diga a un pobre que una travesti es horroroso, es monstruoso que una travesti tenga la tupez de decirle a un pobre que es pobre, igual que una, ¿ya? Es decir, para mí lo monstruoso es una respuesta al modelo que se supone exitoso, al modelo neoliberal que habla de un éxito que es imposible y yo se lo enrostro en la cara, cuando además también digo que yo soy un fracaso. Soy un fracaso porque no puedo ser racista como el modelo neoliberal quiere que lo sea. Quiere el modelo neoliberal que yo sea clasista. Pero cuando yo digo que yo soy monstruosa, me caigo del catre, me caigo de ese catre del modelo, de este régimen, ¿no es cierto?, político, fascista. Entonces, claro, tiene como diversidad de flancos, porque yo se lo digo a mis compañeras travestis que sufren por tener VIH y no podérselo contar a nadie. Entonces sufren porque se lo tienen que vivir en secreto, y yo les digo, yo tengo VIH, y yo digo públicamente que tengo SIDA, y que por eso soy resentida, ¿ya? Eso es monstruoso, esos actos, esta verbalidad es monstruosa. No sé si logro responder. Entonces, claro, apunto hacia mis compañeras travestis, pero también a las feministas, y también a los revolucionarios de izquierda o a las revolucionarias de izquierda, pero también a las libertarias, también a las lesbianas, también a los que se creen que están conectados. Sí, no, me parece súper interesante la cuestión de asumir el lugar de lo monstruoso para destapar la hipocresía, digamos, del modelo neoliberal, y me acuerdo de una de las fotos que tenés en el texto, que es un registro de una marcha en donde vos estabas en la calle y tenías una pancarta que decía
soy travesti, un animal en contra del neoliberalismo, ¿no? Eso. Sí. ¿Alguna última pregunta? Bueno, me parece mejor, porque nos quedan como 5 minutos acá, quedarnos con la cuestión de que seamos todas monstruosas, Claro. ¿no? Que seamos todas animales en contra del neoliberalismo, y simplemente agradecerte por haberte conectado electrónicamente con nosotras, y esperar que en algún momento futuro puedas venir a visitarnos en persona. Maravilloso, yo te agradezco y ojalá no hubiera sido, ojalá no fuera aburrido lo que pasó acá. Bueno, queridas, un aplauso para Claudia. Bueno, querida, muchas gracias. Me desconecto y luego te paso un mensaje después. Dale. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias.